Buen día, estimados estudiantes. Mi nombre es Jorge Luis Gómez Salinas, ingeniero mecánico electricista. La materia que vamos a impartir el día de hoy es programación en la Escuela Superior de Ingeniería. Esta es nuestra semana número 2. Vamos a comenzar viendo lo que es fundamentos de la programación. Los fundamentos para la programación es la resolución de un problema con una computadora. Ok, esa es como la base de todo. Entonces, nosotros debemos de escribir un programa y debemos de seguir 4 pasos para resolver ese problema ocupando una computadora, que es la definición o análisis del problema, el diseño del algoritmo, la transformación del algoritmo en un programa, la ejecución y validación de dicho programa. La definición del problema o análisis del problema equivale a saber qué es lo que nos pide, qué datos tenemos, qué fórmulas podemos ocupar o qué procedimientos podemos ocupar para dicha resolución, las operaciones o el proceso, el resultado. ¿Ok? Ya que tenemos todo eso, vamos a diseñar el algoritmo. Que el algoritmo básicamente es un método para resolver problemas. Ahorita vamos a ver, más adelantito vamos a ver una definición de lo que es un algoritmo. Pero básicamente es los pasos o un método para resolver un problema. Entonces diseñamos ese algoritmo con la definición y análisis del problema anterior. Ya teniendo el algoritmo, que viendo que funcione, que sea lógico, que traiga los pasos establecidos, que todo esté bien escrito y que funcione al final, nosotros vamos a transformar ese algoritmo en un lenguaje de programación que entiende la computadora. Vamos a convertirlo en un programa. ¿Ok? Ese programa puedes tú diseñarlo en muchos lenguajes de programación, como veíamos que es el Visual Basic, el C++, el C, el etcétera, etcétera, ¿no? Muchos programas así muchos programas dedicados a la programación. Y bueno, ya teniendo el programa, lo ejecutamos y lo validamos que realmente funcione como queremos y como escribimos el algoritmo y como resolvimos el problema anterior. Ahora bien, este algoritmo o estos pasos, la computadora no es inteligente por sí sola, ¿ok? Nosotros debemos de darle los pasos a seguir para la resolución de dicho problema. Entonces, teniendo los pasos lógicos para la resolución de dicho problema, la computadora lo va a hacer 1, 2, 3, 1000 veces y lo va a seguir haciendo ininterrumpidamente y va a resolver problemas parecidos o lo que queramos calcular o resolver. ¿Ok? Pero en sí, la computadora solamente hace el proceso y lo hace sumamente rápido, pero lo que metemos el conocimiento y toda la estructura somos nosotros como programadores. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué será la programación? ¿Qué será el algoritmo? ¿Qué es un algoritmo? Bueno, un algoritmo es únicamente un conjunto finito de reglas, ¿ok? Conjunto finito de reglas que proponen una serie de operaciones que sirven para resolver un determinado problema y que cumplen las siguientes características, que es que sea finito, el algoritmo debe ser finito, debe tener un comienzo y un final, ¿ok? Debe estar definido, debe tener bien armados sus límites de dónde o de qué va a abarcar, por eso es finito. Definibilidad, que cada paso del algoritmo debe definirse de modo preciso, de modo preciso. Las acciones del algoritmo deben estar expresadas sin ambigüedades, o sea, que no se interpreten de otra manera a como lo queremos nosotros. ¿Ok? Debe estar de la forma más sencilla, pero
entendible, sin ambigüedades. La número 3 sería la efectividad, que las operaciones de dicho algoritmo debe definirse de modo preciso y las acciones que vayan a realizarse sean expresadas de modo exacto y deben ejecutarse en un tiempo finito. ¿Ok? No deben convertirse en un bucle que no tenga fin, sino deben estar expresadas de forma definida, sin ambigüedades y con un tiempo determinado de ejecución. También debe tener elementos de entrada. Todo algoritmo debe tener 0 o más datos de entrada y debe tener elementos de salida. Todo algoritmo debe tener 0 o más datos de salida. Todos estos 5 pasos son lo que conforman un algoritmo y conforman esta definición, ¿okay? Que dice que es un conjunto finito de reglas que proponen una serie de operaciones que sirven para resolver un determinado problema y que cumplen con esas 5 reglas en sí. El proceso de la resolución de dicho problema abarca desde la descripción inicial del problema, como mencionábamos, hasta el desarrollo de un programa que lo resuelva. El proceso del diseño de programas tiene una serie de fases que generalmente deben seguir los programadores. Las fases son las siguientes. La primera sería el análisis del problema, que consiste en definir el problema y especificar claramente aquello que es necesario para su resolución. Para hacer el análisis hay que responder a las siguientes preguntas. La primera pregunta que hay que responder es ¿qué entrada tiene el problema? Como decíamos al principio, ¿qué datos tenemos? ¿Qué entradas tenemos? La segunda pregunta que debemos responder para el análisis del problema sería ¿cuál es la salida deseada? ¿O cuál es la incógnita a resolver? ¿Cuál es la respuesta que esperamos o que buscamos? La tercera pregunta es ¿qué método produce la salida deseada a partir de los datos de entrada? ¿Qué fórmulas tenemos? ¿Qué procesos sabemos o entendemos que me van a ayudar a resolver el problema con los datos de entrada? Normalmente la definición del problema comienza analizando los requisitos del usuario, pero estos requisitos con frecuencia suelen ser imprecisos y difíciles de escribir. La fase de especificación requiere normalmente una gran comunicación entre los programadores y los futuros usuarios del sistema, y es donde los programas muchas veces hacen una retroalimentación para saber qué es lo que requiere el usuario del programa o qué es lo que requiere el usuario de la actualización que se va a requerir, que se va a realizar para ir mejorando el problema. Los programas siempre tienen puntos de mejora, siempre tienen áreas de mejora, para eso son las actualizaciones. ¿Ok? Otra fase para la resolución de problemas sería el diseño del algoritmo. En esta etapa hay que indicar cómo se hace el algoritmo o cómo hace el algoritmo la tarea solicitada, y eso se traduce en la construcción de un algoritmo. ¿Ok? Los métodos más eficaces se basan en la técnica divide y vencerás. Mucho ojo aquí, lo voy a poner en grande, aquí en el título. Esto es divide y vencerás. ¿Por qué divide y vencerás? Bueno, el problema se divide en subproblemas. Tenemos un problema muy extenso, lo podemos nosotros subdividir en problemas más pequeños. Y a continuación, cada uno de estos subproblemas se van a poder dividir en otros hasta que pueda ser implementada
una solución. ¿Ok? Vamos a partir el problema, por decirlo así, entre comillas, en muchos problemitas que vayamos nosotros a ir resolviendo de forma más sencilla. ¿Ok? Hasta lo último, tener la solución integral. Esta fase es bastante larga, pero hay que tener en cuenta que el gasto de tiempo en la fase de diseño será ahorro de tiempo cuando se escriba y depure el programa. Mientras más subdivisiones tengamos en el problema, mejor vamos a entender qué es lo que se nos pide y cómo solucionar. Y siempre hay que partirlo en problemas más sencillos. ¿Ok? Problemas más sencillos, atacarlos de mejor manera nos va a gastar más tiempo en esta fase, pero nos va a ahorrar el tiempo en la escritura y en la depuración del programa, o sea, corregir errores. Vamos a tener menos errores si la tenemos en esta parte con mayor atención, ¿ok? El resultado final del diseño es una solución que debe ser fácil de traducir a estructura de datos y estructuras de control de un lenguaje de programación en específico. Algún lenguaje de programación el que ustedes escojan para programar debe llevar esto, ¿ok? Algunas herramientas de la programación, en este caso menciono dos. Puede haber más, pero aquí menciono solamente dos que son mucho más comunes para diseñar algoritmos, ¿ok? Recordando que es un algoritmo, aquí es un conjunto finito de reglas que proponen una serie de operaciones. Al hablar de series, hablamos algo que va entrelazado, que sirven para resolver un determinado problema y cumplen con esto, ¿ok? Solamente para recordar que vamos a diseñar un algoritmo. Y las dos herramientas que voy a mencionar el día de hoy en este video son el diagrama de flujo y el pseudocódigo. ¿Ok? El diagrama de flujo o flowchart en inglés es una representación gráfica de un algoritmo. Los símbolos, que vamos a ver más adelantito, utilizados han sido normalmente normalizados por la ANSI, o sea, el Instituto Norteamericano de Normalización. O sea, están bajo una norma estos símbolos del diagrama de flujo, pero es únicamente la representación gráfica de un algoritmo. El pseudocódigo es una herramienta de programación en la cual las instrucciones escriben en formas similares al inglés o español que facilitan tanto la escritura como la lectura del programa. En esencia, en pocas palabras, por decirlo así, el pseudocódigo se puede definir como el lenguaje de especificación de algoritmos, aunque no existen reglas para la escritura del pseudocódigo en español, se han recogido una notación estándar que vamos a ver un poquito más adelante. Sale en estos videos. Ahora bien, va a haber una tercera parte de esto, de una tercera fase. En esta es la fase de resolución del problema, que sería la codificación del programa, que consiste en escribir en un lenguaje de programación el algoritmo creado en fase de diseño, debiendo seguirse las siguientes reglas. Son 4 reglas muy sencillas, vamos a tratar de explicarlas un poquito. Si un problema se ha dividido en subproblemas o en problemas más pequeños, los algoritmos que resuelven cada subproblema deben ser codificados y probados de forma independiente. ¿Ok? Cada subproblema debe ser escrito, analizado, escrito y probado de forma individual. ¿Ok? Para que el algoritmo vaya funcionando. Número 2. Debe usarse como identificadores términos significativos, usando nombres para los datos y verbos para los subprogramas. ¿Ok? Identificadores de términos significativos, palabras claves. Tercero, ha de tenerse especial cuidado
en la comunicación de los distintos subprogramas, siendo recomendable que esta comunicación se realice siempre mediante los parámetros. Ok, número 4. Solo deben usarse variables globales si son inherentes o importantes en el programa. Solamente debemos declarar alguna variable que se pueda utilizar en todos los subprogramas si es de suma importancia. Si no, declaremos variables para cada uno de los subproblemas. ¿Ok? Pero hay algunas variables que deben funcionar en todos los subproblemas, entonces esas son las que se deben de declarar o usar variables que sean globales para todo el programa. Y aquí no lo escribí, pero ahora número 5, el sangrado, o indentación, así como los buenos comentarios, facilitan la posterior lectura del programa o del código. Cuarta fase, la compilación de un programa o ejecución de un programa. Una vez que el algoritmo se ha convertido en un programa fuente, es preciso introducirlo mediante un procesador de texto en la memoria de la computadora, algún procesador que conozcamos, para que mediante un compilador pueda ser traducido al lenguaje máquina. Si tras la compilación se presentan errores, que son los llamados errores de compilación, es necesario volver a editar el programa y corregirlos. Algún editor de texto que puede ver, el MATLAB tiene un procesador de texto que convierte al lenguaje máquina y me da la oportunidad de compilar dicho programa o dichos textos y me dice cuando hay un error de compilación y dónde debo yo de editar o corregir el problema. Una vez corregidos los errores, hay que ejecutar el programa obteniéndose la salida de resultados siempre que no existan errores de ejecución. La fase número 5, que sería la verificación y la depuración de dichos programas. La depuración de un programa es el proceso de encontrar los errores del programa y corregir o eliminar dichos errores. Para ello, hay que eliminar los errores de ejecución y los errores lógicos. Esta eliminación de errores se efectúa proporcionando al programa datos de entrada válidos que conducen a una solución conocida. También deben incluirse datos no válidos para comprobar la capacidad de detección de problemas, o sea, poder escribir el programa con errores para ver si el programa que estamos utilizando detecta dichos errores. ¿Ok? Si bien el método de depuración es muy usado y proporciona buenos resultados, si se quiere estar seguro de que un programa funciona correctamente, hay que probar todos los posibles datos de entrada o una muestra suficientemente significativa, o sea, suficientemente grande de datos, o bien verificar el programa. La operación consiste en demostrar formalmente que el programa funciona correctamente, o sea, estarlo en uso, darle uso a tu programa con diferentes valores para ver que los resultados coincidan con los valores que estamos dando y con el proceso. No solamente una vez o dos veces, hacerlo muchas veces. Es la recomendación para verificar y depurar el programa. Y bueno, una sexta fase, que aquí no lo escribí, pero sería la documentación y el mantenimiento. Que la documentación de un programa consiste en la descripción de cada uno de los pasos que hay que realizar para resolver el problema. Y la documentación de un programa puede ser interna, que es la contenida en la línea de comentarios, que nosotros al programar podemos poner comentarios ahí de lo que se trata cada parte del programa, o una externa que está contenida en análisis, diagramas de flujo, pseudocódigos, manuales de usuario, con instrucciones de ejecución del programa, etc. Bueno, llegamos hasta aquí en el primer video. Vamos a continuar para ver los diagramas de flujo y los pseudocódigos y vamos a tratar de escribir un algoritmo lo más sencillo posible. Vamos a analizarlo en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video.